Empecemos. Al norte del Cauca, los acuerdos de paz no llegaron y la guerra no da tregua. Los grupos guerrilleros buscan mano de obra barata e ingenua para que defiendan con su vida su proyecto político y el negocio del narcotráfico. Niños embaucados con promesas falsas que se van de sus casas detrás de los cantos de sirena y un supuesto mejor futuro, pero terminan de camuflado cargando un fusil más grande que ellos y en el frente de batalla. Federico Benítez fue hasta Toribío, en el Cauca, y visitó hogares rotos y habló con unos padres desesperados que siguen buscándolos. El amor es más fuerte que el miedo. Los actores armados han creado una estrategia de llevarse a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Una estrategia muy bien montada. Primero te enamoran, luego le dan un dinero y lo confunden, luego le pintan mil maravillas. Es muy doloroso que nos arranquen nuestros hijos para la guerra. Hernando Mesa es un padre desesperado que busca a su hijo Sergio de 17 años. Hace un año fue reclutado por la guerrilla en el norte del Cauca. ¿Cómo será la desesperación que ya perdió el miedo de que lo maten en esta zona de guerra que es Toribío? Y aferrado al valor que le da ese amor de padre, denuncia que las disidencias se le llevaron al menor de sus 3 hijos, del que no ha vuelto a saber nada. ¿Qué pasó con Sergio? Los reclutaron, los secuestraron. Porque para decir que no es secuestro, tiene que ser una persona mayor de edad, con consentimiento de él o consentimiento de la familia. Cada minuto que pasa es eterno, siempre con la esperanza de recibir alguna noticia donde le digan qué pasó con su muchacho. Toda la noche es el celular, en la almohada de la cama. Tranquilo, don Hernando, tómese su tiempo, respire. Esperando a qué hora suena el celular. Y hasta ahora, esperando a qué hora suena el celular. En el norte del Cauca, el reclutamiento de menores tiene números aterradores. En el 2021 se reportaron 272 casos de menores reclutados, cifra que ya se igualó en lo que va del 2022. Muchas familias no denuncian por miedo. Es que en cada esquina hay propaganda de disidencias como la de Dagoberto Ramos. Lastimosamente, don Hernando no es el único que carga en su corazón con este dolor tan grande. Se hace llamar Milena, vive en el norte del Cauca y en la penumbra, muerta de miedo, cuenta también cómo hace un año se le llevaron a su hija para la guerrilla con tan solo 14 años. Cuando yo fui por ella, yo la vi ya con el fusil. O sea, para mí fue doloroso verla así. Por un momento sentí alegría porque pues yo la vi, yo y mi hija. Al menos, Dios mío, ojalá que me la dejen llevar. En medio de las lágrimas que le produce recordar ver a su hija con un camuflado y un fusil, recuerda también que esa niña, a la que todavía le costaba cargar un arma, no era la única en el campamento. Yo creo que tendrían por ahí 13, 14 años. Prácticamente los fusiles les quedaban grandísimos y pues duele, la verdad. O sea, para mí fue muy triste verlos así. Milena no exagera. Videos encontrados por el ejército en los computadores de cabecillas como Majin Buu dan cuenta de cómo entrenan menores en las filas guerrilleras. Según el Estatuto de Roma, reclutar niños menores de 15 años es un crimen de guerra. En el video se pueden ver cómo comienzan con fusiles de madera. También los hacen escribir consignas revolucionarias en cuadernos. Y casi recién llegados, en pocos días, les dan un fusil AK-47 o un R-15, como se ven en estas imágenes, donde 3 niños que no alcanzan los 12 años ya están armados hasta los dientes. Ese fusil le llega hasta los pies, porque prácticamente son jóvenes que no han crecido. Y lo poco que han crecido lo han hecho en medio de la guerra, porque pese a la firma del proceso de paz, al norte del Cauca
nunca llegó la calma. Seguimos en las mismas. Los menores siguen siendo la carne de cañón en el frente de batalla, como lo dice Luis Guillermo Ascue, autoridad tradicional del resguardo de Toribío, uno de los municipios más afectados por el reclutamiento. ¿Y a partir de qué edad están reclutando? A partir de los 12 años en adelante. La preocupación es que hoy se nos llevan muchos niños y niñas del seno de los hogares, pero prácticamente los llevan sin ninguna experiencia militar y han vuelto en un ataúd, en 4 tablas, como decimos. Solo es pasar por el frente del cementerio de Toribío para ser testigos de que por acá la guerra no ha dado tregua. Cuando un guerrillero cae en combate, muchos de los cuales son menores, en la despedida, en medio del trago y las armas, pintan con grafitis las paredes del cementerio que no se salvan de la propaganda revolucionaria. Y los muertos tampoco pueden descansar en paz. El entierro de ellos es celebración. Eso es chambala, eso hacen tiros. Redes sociales como Facebook se han convertido en la mejor estrategia para atrapar adolescentes incautos que terminan uniéndose a la guerrilla después de ser contactados y hasta enamorados a través de mensajes que les envían guerrilleros de su misma edad. 2, 3, 4. Así fue como terminaron Sergio y Sandra en las filas guerrilleras. De un momento a otro ella se me desapareció, entonces yo comencé a averiguar con el Facebook, pues vi unas fotos donde vestía ropa de la gente allá de las filas. Colocan a los mismos jóvenes para reclutar a los otros jóvenes. Los manipulan con regalos y promesas de dinero. Les dicen, les pagamos bien, les pagamos un sueldo, y mientras se amañen, mientras se vayan acogiendo allá la vía revolucionaria. Les dan, por decir, esos celulares de última tecnología. Otros se van porque igual les ven a muchos guerrilleros o milicianos teniendo un buen celular, teniendo un buen arma, larga o corta, o andando en un buen medio de transporte como es la moto, un carro. Todo. Sergio, al parecer, se fue detrás de una de esas promesas. Incluso alcanzó a llamar a su mamá desde donde lo tenían. Llamó a la mamá, dígale a mi papá y mis hermanos, me quiere devolver, pero ya no puedo, porque lo han amenazado a usted, mamá, lo han amenazado a usted, papá, y a los hermanos que lo van a matar si yo me devuelvo. Yo ya no puedo devolver. Y al otro día llama nuevamente a la mamá y dice, mamá, me regalaron un celular, y mostraron un celular de última gama. Textualmente dicen, no se preocupe, mamá, dígale a mis hermanos, a mi papá, que va a ir una señora. Y la señora le va a llevar mucha plata, son maletinazos de plata. Terminal. Lo mismo le decía Sandra a Milena, su mamá, cuando se pudo comunicar. Dijo que sí, que allá le iban a pagar, que ella estaba trabajando. Ya cuando ya supe dónde estaba, entonces ya comencé a pedirle ayuda a las autoridades. Sin saber qué hacer, se aferraba a que cada cierto tiempo podía comunicarse con Sandra. Y ya cuando la última vez que ella me llamó, ella me dijo, esta semana si usted no viene rápido por mí, ya nos mandan más lejos, me dijo. Milena, con el dolor de madre que cargaba, no se iba a quedar con los brazos cruzados esperando a que su hija se la devolvieran en un ataúd. Pues ya no estaban por acá en el Cauca, sino que ya estaban por los lados de Pasto. Es bastante lejos donde estaban. Viajamos en la tarde, viajamos todas las noches, hasta llegar al punto donde ellos nos dijeron que estaban. Le tocó esperar casi 4 días para que el comandante la recibiera. Milena solo se ganó un mínimo y no tenía cómo pagar el viaje hasta lo profundo de Nariño para rescatar de las garras de la guerra a su hija. Yo presté para completar porque pues no, en sí no me alcanzaba, no contaba con el presupuesto. Estuvo como en 1.500.000. No importaba lo que costara, con tal de regresar a casa con Sandra. La otra cara de la moneda la vivió Hernando, después de que Sergio finalizó la última llamada que le hizo a su mamá y los dejó con un mal presagio. Y para terminar dijo, me acaban de castigar, yo ya no puedo hablar, yo no sé qué me irán a hacer de mí. Las últimas palabras
De ahí para allá no sabemos nada más de la vida de Sergio Mesa Bedoya. Nos llegó una información diciendo que a él no estaba porque lo habían asesinado. Dicen que mi hijo de aquí solamente duró 7, 10 días vivo y que ellos lo ajusticiaron. En Toribío saben que se los llevan para el sur del Cauca a zonas de conflicto como Argelia o a Tumaco, en Nariño, donde las disidencias combaten con el ELN por el control del territorio y las rutas del narcotráfico. Quienes les ponen el pecho a las balas son los menores. Los que no lo han traído, a los 15, 20, un mes, 2 meses, han llegado, pero en un ataúd. Mucho hemos visto. Si no han llegado en un ataúd, han llegado heridos y lo tienen enterrado como NN en diferentes cementerios. Luis Guillermo, como autoridad, ha tenido que ir hasta los campamentos a sacar menores de la guerra. Nos ha tocado mucho ir a traer niños y niñas reclutadas para esa zona, pero también nos ha tocado traer así en un ataúd. La estrategia es movernos y poder decir, entre comillas, decir tal frente lo tiene en tal parte, tal comando lo tiene en tal parte y poder llegar allí directamente. Muchos comandos no están prestos como a devolver esos niños o niñas. Ante la incertidumbre si le devolverían a su hija, Milena esperó con paciencia y le rezaba a todos los santos para que el comandante tuviera compasión. Hablamos con el Señor, pero pues que había que esperar, nos estuvieron esperando ya hasta el otro día, esperar nuevamente. Y así estuvimos allá hasta que cuando ya pues se pudo dialogar, el comandante allá fue que él ya nos dio, se pudo dialogar porque nos dijo que pues esperáramos, ya hubo como una esperanza de que pues sí me iban a regresar a mi hija. Con la certeza de que su hija estaba viva, Milena tenía claro que de ese lugar no se iba a devolver sin Sandra. Hasta que al otro día ya como a las 2 de la tarde dijeron que esperara y que ya la iban a traer. La espera tuvo su recompensa después de tanta incertidumbre. Sus ruegos y los de su hija arrepentida le ablandaron el corazón al comandante guerrillero que la dejó regresar a casa. Milena no olvida las palabras de su hija cuando la volvió a ver. Dijo, mami, no se vaya a ir sin mí. Me decía que ella en partes le da mucho miedo porque pues había compañeros que en sí habían caído ya unos allá. ¿Cuánto se demoró desde que ella se fue hasta que tú la pudiste rescatar de la guerrilla? Aproximadamente 4 meses y medio. Con el horror de la guerra a cuestas, le contó que no fue la única que se llevaron cuando fue reclutada y el paso a paso de cómo lo recibieron. Como que reunían varios muchachos y se los llevaban. Primero los tenían dándole pues todo lo que es la psicología y ya, sí, cuando pues ya le entregan el camuflado, le entregan el armamento, todo. Armamentos que, con apenas 14 años, los convierte en blancos fáciles en la guerra mientras sus comandantes cobran vacunas, se pasean en carros blindados en el norte del Cauca y promueven ideologías que ya ni ellos mismos se creen, pero que sirven para que niños den la vida por una causa que no es de ellos. Tampoco nadie del Estado se preocupa por buscarlos. Solo les importan a sus papás que en medio del desespero buscan arrebatárselos a las garras de la guerra. Por fortuna, Sandra regresó a donde nunca debió marcharse. Ya está estudiando nuevamente. Entonces, gracias a Dios, aquí conmigo. Hernando solo pide que con la propuesta de la paz total del gobierno, al menos le devuelvan el cuerpo de su hijo. Yo llamo a un proceso de paz. Lo único que nosotros pedimos como familiares, pues que nos entreguen el cuerpo, sea el actor Dagoberto Ramos, sea la Jaime Martínez, la Darío Rendón, pero que nos entreguen el cuerpo. Entre un mar de lágrimas, padres como Hernando o Milena tendrán que seguir nadando contra la corriente, implorándole a los grupos armados para que de una vez por todas entienda que la guerra no es un juego de niños. Según la JEP, casi 24.000 niños fueron reclutados por las FARC en un periodo de 20 años. La ONU dice que unos 600
fueron llevados a la fuerza o con engaños en los 3 años posteriores a la firma del acuerdo. Pero expertos dicen que esa cifra puede ser mucho mayor. El actual gobierno, que prohibió los bombardeos para que no cayeran niños, hasta ahora no ha condenado ni a las disidencias, ni a la guerrilla del ELN, ni a los demás grupos criminales por reclutarlos. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.